Buenas tardes, ¿no? Y buenas noches para los diversos alumnos de nuestro curso de Ciudadanía y Reflexión Ética. Hoy nos toca hablar de la sesión Noción y Sentido de la Ética. Yo soy el docente, el profesor Juan Francisco Herrero Rodríguez, y vamos a ver el tema justamente de nuestro logro, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos conseguir a través de la presente sesión? Y a través de esta sesión nosotros vamos a ver que al finalizar la misma, ustedes van a proponer la definición, su propia definición de lo que significa la ética en la sociedad peruana actual. Para ello, vamos a ver, por ejemplo, cómo es que se está enfocando el problema, por ejemplo, del COVID-19, ¿no? Y cuál es la influencia que tiene en la sociedad, no solo peruana, sino también a nivel mundial. Veamos lo siguiente. Hay un video que nos va a servir justamente para poder comprender cuál es la relación que existe entre dos elementos. Por un lado, ética y por otro lado, moral. El COVID-19 inevitablemente, queramos o no, nos está recordando la importancia del conocimiento científico, médico, y esperamos nos abra los ojos para distinguir eso a los hombres y mujeres que quieren ilustrar a sus poblaciones apoyados en hechos científicos, de aquellos hombres y mujeres que prefieren compartir su propia brújula moral, aun si esta prácticamente pisa la ciencia. La lupa ya está echada sobre algunos gobernantes que por acción u omisión, por lo que dicen o como se han portado en las últimas semanas, se vuelven notorios. Y son hombres populares, son hombres que aprovechan la modernidad de las redes sociales y que traen su propia receta en tiempos de coronavirus. Los amuletos de un presidente, por ejemplo, que insistía todavía en besar y abrazar a quienes lo siguen. O el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y sus constantes desafíos de contacto con sus seguidores en tiempos de distanciamiento social. O el presidente Donald Trump, que hoy reconoce la dimensión de la enfermedad después de decir que desaparecería de milagro, entre otros dichos. Los tres, con legiones de seguidores en redes sociales, donde hoy además la conversación incluye condenas a su actuar y a sus mensajes. Así que nos hacen recordar la Edad Media, cuando la divulgación, transmisión y avance del conocimiento de las clases populares era rechazada. El COVID-19 está cambiando esa realidad. Cuídense. Muy bien. Entonces, nos toca ahora hacer lo que se llama la diferenciación que hay entre lo que es la ética, ¿no? Y lo que es la moral, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias encontramos para empezar? Para empezar, primero, la palabra ética es muchísimo más antigua que la palabra moral. En una cronología de tiempo que debemos hacer, estamos señalando de que la palabra ética proviene del griego, ethos, éticos, que se remonta al siglo V antes de Cristo y que daba cuenta de qué, daba cuenta de lo que es el comportamiento, ¿no? Dentro de lo que es la polis, la sociedad. Pero también es importante señalar que para Aristóteles, un poco más allá, durante el siglo IV más o menos, podemos decir que este filósofo consideraba que también estas palabras significaban carácter y temperamento, ¿no? Manera de comportarse. Y luego está también el tema de la moral. La moral es un término que apareció de manera muy posterior al término ética y viene más bien de la etimología de los términos mores, moris, mos, que aparecieron durante el siglo III, ¿no? De la era cristiana. Estas expresiones en latín eran de común usar entre las primeras comunidades cristianas y que significaban costumbres, hábitos y estaban ligadas incluso a las tradiciones. Entonces, la distinción más aceptada es que hay juicios de valor, juicios ideales y virtudes que la sociedad protegía como moral. Pero aparece lo que es la ética, que implica analizar, reflexionar sobre estos hábitos y costumbres que eran aceptados como ya, desde ya, como algo intrínseco a su sociedad. Entonces, es común cometer el error de confundir ética con moral. Podemos decir, por ejemplo, que moral, entonces, es ese conjunto de reglas, normas que sirven para la convivencia humana,
¿no? La convivencia humana va a ser lo fundamental del fenómeno moral, ¿no? Y que toda sociedad aspira a realizar lo bueno, en contraposición a lo que llamamos el mal. Filósofos como Miguel Justi hacen esta pequeña, esta, vamos a decir, no pequeña, sino sutil distinción entre lo que es ética y moral, ¿no? Y de alguna u otra forma, las sociedades aspiran a que sus integrantes realicen este tipo de comportamientos dentro de la sociedad, que vivan en concordancia con las costumbres de esta misma. ¿Qué ocurre con las personas que simplemente no las cumplen, no las acatan? Son de alguna manera separados de la sociedad, son aislados de la sociedad, ¿no? Van a parar a prisiones, a cárceles, ¿no? Porque la idea de la institución de la cárcel y la prisión era como especie de reformatorios, ¿no? Para buscar eso, reformar a los individuos que no acataban o no vivían de acuerdo a los cánones de la sociedad. Entonces, la moral se puede decir que en realidad es más que una ciencia filosófica, es más bien una práctica, es dentro de lo que llamamos el, lo social y lo humano, ¿no? Está dentro de esa dimensión práctica de lo social y lo humano, que nos indica justamente cuál es en el orden de la bondad o la maldad de una conducta, ¿no? De un hábito, una costumbre. Nosotros podemos decir, esta costumbre me conviene, como diría Fernando Sabater, o no me conviene, ¿no? Es positiva para mí, me conduce a la felicidad, como diría Aristóteles en su famoso concepto de la eudaimonía, ¿no? El camino a la felicidad, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, entonces la moral es algo mucho más práctico. Cuando he dado los ejemplos de Bolsonaro, o el ejemplo, por ejemplo, para la redundancia de Donald Trump o de, ¿no? López Obrador, estoy hablando de eso justamente. Estoy diciendo que son, son visiones que ellos tienen como líderes de lo que es su moral, ¿no? Pero no es su ética, no es la ética, es la moral que ellos han sido imbuidos, han sido influidos, ¿no? Por la sociedad en la que han vivido. Y la moral sirve como un modelo, ojo, un modelo de aprendizaje que se da en la casa, que se da en la escuela, que se da en el barrio, y uno adopta. Entonces, hay la esfera, vamos a decir, individual cobra vital importancia en el fenómeno moral. Porque si bien es cierto, lo social sirve de cuna para formarte, es el individuo quien decide o no portarse de tal o cual manera. La ética, en cambio, no. La ética hace un cambio en ese sentido. Pasa de la esfera meramente individual a la esfera social, ¿no? Porque el asunto de la ética no queda en ser algo, una reflexión meramente personal, ¿no? Como diría Aristóteles, lo que busca es crear un carácter, un temperamento, ¿no? Y trata de las obligaciones del hombre en la sociedad, haciendo justamente que el individuo, ¿no? Que el individuo logre a través de este cuestionamiento, de esta reflexión sobre estos hábitos, estas costumbres de la sociedad que es donde él ha sido formado, cuestionarlas, ¿no? Llevar o invitarnos a un cuestionamiento de esa realidad moral. Por lo tanto, la moral es el objeto de estudio de la ética. La ética reflexiona sobre ese actuar moral y estudia y propone nuevas formas de comportarse. Entonces, para Aristóteles, bien cabe recalcarlo, ¿no? Es eso. ¿No? Es justamente este carácter de este temperamento va de una u otra manera a buscar un modo nuevo de comportarse para las sociedades. Entonces, ¿cuál es el área de estudio de la ética? El área de estudio de la ética son estas normas, estas reglas de comportamiento que están dentro de la esfera moral, pero la ética incluso llega más allá, tratando de analizar, ¿no? El origen de una norma, de una regla, ¿no? Su evolución y su razón de ser. Entonces, definitivamente, la ética no se queda solamente en el hecho individual, sino que busca imbuir a la sociedad de todo un cambio social, busca transformar la sociedad. Y es más, la ética puede analizar la moral y puede, después de esa reflexión, construir, ¿no? Incluso revitalizar a la moral al cuestionarla, al darse cuenta que una norma no sirve, o que ya caducó, o que de repente va en contra incluso de lo que se considera lo bueno,
Y si me ocurre, por ejemplo, el caso de la ley de Talión, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente. En el mundo antiguo se aplicaba esta norma. A quien mentía le arrancaban la lengua de raíz. A quien robaba le amputaban la mano, ¿no? Y entonces, eh, eso era visto como algo bueno. Y si una mujer se encontraba en estado de adulterio, se le aplicaba la lapidación, ¿no? Pero en la actualidad eso ya no es así. Tuvieron que pasar muchos filósofos éticos que comenzaron a cuestionar este proceso moral. Y al cuestionar el proceso moral, hizo que estas normas fuesen cambiadas. Ya no se busca hoy en día una sociedad basada en el castigo, sino más bien en reformar al individuo, ¿no? El castigo, ¿no? Porque quedan atavismos todavía como la pena de muerte y otro tipo de formas, han sido reformulados o reentendidos en las sociedades modernas para buscar que el individuo sea reeducado. Y la ética tiene un valor muy importante en ese tema, ¿no? En la transformación de el hombre, ¿no? Como un ser valioso en sí mismo. Muy bien, entonces hechas estas pequeñas aclaraciones, antes de nuestra clase virtual, ¿no? Que ya vamos a tener oportunidad de reunirnos, les pido en forma, eso sí, enfáticamente, les pido obligatoriamente leer los textos de Rodríguez Dupla y de Maribel Cuenca, porque de manera aleatoria yo estaré formando grupos en Canvas para que ustedes puedan responder algunas preguntas y a través probablemente de su chat, ¿no? Puedan incluso formularme interrogantes sobre algunos aspectos de las mismas que no les haya quedado todo claro. Entonces, lo que les invito por favor es a leer, a embullirse bastante en estos temas y eso sí, contar siempre con su presencia en las clases virtuales. Muchísimas gracias. De verdad que nos va a ir muy bien este ciclo, lo siento. Cuídense mucho, nos vemos en la clase virtual.